Muy buenas noches, un saludo cordial a todos los docentes del país que se conectan a este streaming convocado por la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Hoy conversaremos sobre el inicio de la convocatoria 2024 de la reasignación docentes. Esta oportunidad que tienen los maestros nombrados de educación básica regular y educación técnico productiva para postular justamente a una plaza en iguales condiciones en otra institución educativas. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los cronogramas? Todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy con una especialista de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Son más de 60.000 plazas que se ponen a disposición para este proceso. Ese es un dato adicional que estamos anticipando a lo que va a ser la información que compartiremos el día de hoy con ustedes. Por favor, déjennos sus preguntas en el chat para poder, al finalizar de la exposición, responderlas. Melissa Lozada, especialista normativa de la Dirección Técnica Normativa de Docentes, será la responsable hoy de compartirnos esta información. Doctora Melissa Lozada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Creo que adelanté el dato, más de 60.000 plazas se ponen a disposición el día de hoy. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los profesores que el día de hoy se están uniendo a esta transmisión justamente para darles a conocer las novedades del proceso de reasignación 2024. Y sí, como indicabas, un aproximado de 60.000 plazas, 60.000 oportunidades para que nuestros docentes puedan acercarse a sus familias o puedan satisfacer su interés atendiendo a la reasignación por la causal de interés personal. Pero bueno, Sí, dime. justamente vamos a conocer también cuáles son las causales, vamos a desarrollar principalmente dos de ellas y la dejo entonces en el espacio, doctora, me tocará avisarle cuando el tiempo esté por agotarse. Invito a los que están ya conectados en todo el país, a los docentes nombrados que nos acompañan, puedan dejarnos sus preguntas en el chat del Facebook del Ministerio de Educación. Adelante, Melissa, iniciamos. Gracias, Edu. Bien, voy a dar presentación a unas láminas que justamente nos van a mostrar el proceso de reasignación 2024. Un momento, por favor. Sí, claro que sí. Saludamos a los que ya se han conectado. Recuerden, el día de hoy vamos a dar fechas importantes para que ustedes puedan postularse. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son esos cronogramas de importante consideración para el procedimiento? Así que a tomar nota, por favor, de toda la información que la doctora Melissa ha preparado para poder conocer con claridad lo que significa la reasignación docente 2024 por unidad familiar e interés personal. Ahora sí, ya podemos ver la presentación. La dejo en el espacio nuevamente. Gracias, Edu. Bien, estimados profesores, profesoras, voy a darles a conocer lo que es la reasignación docente 2024 por las causales de unidad familiar e interés personal. Pero antes de ingresar a lo que es el procedimiento en sí, los requisitos, los plazos, voy a darles a conocer cuáles son las normas que ustedes tienen que tener en cuenta, igual que van a revisar a pesar de esta transmisión que se les está dando. Pueden ustedes ingresar a la página del ministerio y ahí van a encontrar. El proceso de reasignación 2024 tiene como marco normativo 3 normas. La resolución viceministerial 042-2022-MINEDU, la resolución viceministerial 058-2023-MINEDU y la resolución viceministerial 052-2024-MINEDU. Esta resolución se ha emitido el día 25 de mayo y tiene algunas novedades que tienen que tener ustedes en cuenta para su inscripción y participación en el proceso. ¿En qué consiste la reasignación docente? Bien, la reasignación docente es la oportunidad que tienen ustedes, nuestros profesores, para poder desplazarse de una plaza de origen a una plaza de destino, manteniendo siempre las mismas características del cargo en el que se encuentran al momento de su inscripción. Ahora bien, la reasignación responde a 5 causales, pero como se había indicado, el día de hoy vamos a tratar el de unidad familiar e interés personal. La causal de unidad familiar es cuando usted, estimado profesor, busca acercarse a su familia. Bien, para ello es que debe de acreditar el vínculo familiar y la residencia en el lugar de destino a donde usted desea reasignarse. También tenemos la causal de reasignación por interés personal y esta reasignación se realiza por diversas razones que motivan
al docente a trasladarse a otra institución educativa. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener en cuenta ustedes antes de realizar su inscripción? En este momento lo que les estoy mostrando son los requisitos generales tanto para la causal de interés personal y unidad familiar. Como mínimo debe de tener 3 años de nombrado. Así también debe de acreditar 2 años de servicios oficiales efectivos, continuos o acumulativos en la plaza que se encuentra al momento de inscribirse, ya sea como profesor o como personal designado. ¿Con qué documento voy a acreditar estos requisitos? Pues el documento único con el que se acredita es el informe escalafonario de reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar. ¿Y por qué es que hago un énfasis en ese requisito? Es porque ese es el documento que ustedes deben de solicitar en su UGEL de origen para poder presentarla en la UGEL de destino. El informe escalafonario de reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar, porque ahí el comité de reasignación de la UGEL va a encontrar la información que es necesaria para no solamente acreditar los requisitos, sino también para poder otorgarle el puntaje que corresponde. Ahora bien, aquí viene una novedad justamente con la resolución viceministerial 052 que se ha emitido. El anexo 2 se convierte en un requisito, por lo tanto, deberán tenerlo en cuenta desde el momento de su inscripción, realizar el correcto llenado, la firma y su huella digital. Ahora, si usted es un docente que desea postular por la causal de unidad familiar, adicional a lo que ya había mencionado anteriormente, deberá acreditar los siguientes requisitos. Si se trata de una unidad familiar con su cónyuge, acta de matrimonio, concubinato, resolución judicial, unión de hecho, escritura pública, si quiere unirse con sus hijos menores de edad, copia del documento nacional de identidad de su menor hijo y de usted, el postulante, si se quiere unir con sus padres mayores de 60 años, copia del DNI del padre y acta de nacimiento del postulante. En el caso de que tuviera hijos mayores de edad con alguna discapacidad o padres que no lleguen a los 60 años pero tengan alguna discapacidad, también pueden realizar la reasignación por unidad familiar. Para ello deben de acreditar con copia de DNI y certificado de discapacidad otorgado por CONADIS o el médico certificador. Ahora, yo, docente, puedo elegir reasignarme o presentarme a la causal de unidad familiar por mi cónyuge, por mis hijos menores de edad. No, usted solamente deberá elegir cualquiera de estas opciones la cual he mencionado. Bien, posterior a ello, el siguiente requisito es la declaración jurada domiciliaria de familiar directo. Es decir, si yo busco una unidad familiar con mi madre, mi mamá tendrá que llenar la declaración jurada de residencia en el lugar de destino. Y la siguiente declaración jurada es llenada por mí, el postulante. Etapas de la reasignación. La reasignación actualmente consta de 2 etapas, la etapa regional y la etapa interregional. La etapa regional tiene 2 fases, la fase primera y la fase segunda. Y la etapa interregional solamente una única fase. Bien, ¿y cómo es que se desarrolla estas fases, este procedimiento de reasignación como tal? Usted, profesor, profesora, al momento de presentar su inscripción a la UGEL de destino o a la DRE de destino, por ejemplo, va a tener que indicar a cuál de las etapas está postulando, además de la causal. ¿Quiénes participan en la primera fase de la etapa regional? En la primera fase de la etapa regional participan todos los docentes nombrados de la misma región, de una sola región. Ahora ustedes dirán, ¿y quiénes entonces participan en la segunda fase de esta etapa regional? Pues participan aquellos que en la primera fase decidieron no adjudicarse o no estuvieron presentes en esta primera fase. Ahora, en la etapa interregional, solo participan aquellos que se inscribieron a la etapa interregional. Una vez que hemos señalado quiénes son los que participan en esta fase, en estas etapas del proceso de reasignación, ahora vamos a conocer cuáles son las plazas que se van a considerar para el proceso de reasignación.
En la primera fase se van a considerar las plazas que el día 3 de junio se estarán publicando desde el Ministerio y que también las UGELes van a realizar su publicación debida. Aquí se han considerado plazas generadas hasta el último día hábil del mes de marzo. Para el presente año correspondía el día 27 de marzo y además aquellas plazas que se van generando por el desplazamiento. Esto es, por ejemplo, si yo me encontrara en el cuadro de interés personal, me adjudico una plaza, luego hacen el llamado al que se encuentra en el cuadro de mérito de unidad familiar, ya veremos más adelante por qué es que se realiza este llamado. Bien, ese docente que viene a mi tras podría elegir la plaza que yo estoy dejando si es que se está presentando en su misma UGEL. A esto se refiere cuando se dice que las plazas se generen por el desplazamiento de los docentes en el mismo proceso. Para la segunda fase, ¿qué plazas se van a considerar? Las plazas desiertas de la primera fase, es decir, aquellas plazas que se publicaron pero que no fueron adjudicadas, pero además aquellas plazas que también se van generando por el ejercicio propio de la reasignación al momento de la adjudicación. Entonces, ¿qué plazas ahora considero para la etapa interregional? Para la etapa interregional voy a considerar todas aquellas plazas declaradas vacantes de la etapa regional, más aquellas plazas que a partir del mes de abril hasta aproximadamente el mes de mediados de julio, incluyendo las de mayo también, se han generado por algún motivo, por ejemplo, algún cese por sanción, bien. Además, también se va a repetir la misma figura, es decir, si los docentes se van reasignando, se van ingresando sus propias plazas. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se tienen en cuenta en el proceso de reasignación? Los criterios son 4, pero actualmente solamente consideramos 3, por eso es que el puntaje máximo es de 90 puntos. El criterio de evaluación de desempeño aún se encuentra suspendido. El criterio de evaluación, el primero tenemos la escala magisterial. Como verán, se reconoce a los docentes que se encuentran en la primera escala con 10 puntos y en la octava escala con 25 puntos. El tiempo de servicio se otorga 1 punto por cada año de servicio oficial en la carrera pública magisterial, esto es desde su nombramiento. En el caso, por ejemplo, sea un docente que ha reingresado a la carrera, también se le va a reconocer el tiempo que anteriormente había acumulado. Esta es una novedad de la nueva resolución que se ha emitido sobre el proceso de reasignación. Y luego tenemos aquí la mayor carga de puntaje en aquellos docentes que han laborado en instituciones caracterizadas como rural, frontera o BRAE. Aquí tenemos 40 puntos y esto se otorga el comité previo reconocimiento, previa verificación de los padrones que desde el año 2014 el ministerio publica anualmente. Ahora, yo podría ser un docente que en el año 2017 laboró en una institución educativa que tiene doble caracterización, es decir, es rural y, por ejemplo, también BRAE. ¿Corresponde que me reconozcan ambos puntajes? Sí, corresponde que me reconozcan ambos puntajes. También yo podría ser un docente que laboro desde el 2014, bien, y que la caracterización por sumar las características de la institución educativa da más de 40 puntos. ¿Me van a reconocer más de 40 puntos? No, solamente hasta los 40 puntos. Ahora, no es necesario que usted, el presente año, profesor, se encuentre laborando en una institución de estas características para que se le otorgue este puntaje. Si usted ha laborado entre el año 2014, por ejemplo, hasta el 2022 en una institución educativa de estas características, se le otorgará ese puntaje. ¿Cuál es el cronograma que se tiene en cuenta para el presente proceso de reasignación 2024 y que ustedes tendrán que tener en cuenta para sus actividades? Y que también cada Dirección Regional de Educación a nivel nacional ya ha aprobado y sus UGELes se encuentran publicando. La inscripción única de participantes, es decir, que tanto aquellos postulantes que se presentan a la etapa regional como a la etapa interregional, las únicas fechas para su inscripción es del 3 al 10 de junio. Posterior a ello, el 13 de junio se realizará la publicación
preliminar de resultados, esto a cargo de cada IGED, y el 20 de junio la publicación final de resultados. La etapa regional en su primera fase, es decir, todo lo referido a cuadro de méritos, publicación, adjudicación de plazas, emisión de resoluciones, corresponde desde el 21 de junio hasta el 28 de junio. Luego ahí va a haber una ventana de aproximadamente una semana y a partir del 5 de julio hasta el 12 de julio se va a llevar a cabo la segunda fase de la etapa regional. Y concluimos con la fase única de la etapa interregional del 19 de julio al 31 de julio. Son aproximadamente 2 meses que dura el proceso de reasignación docente. ¿Cómo es que pueden postular? Bien, aparte de esta transmisión, para poder informarles sobre el proceso de reasignación, cómo es que deben de realizarlo, lo que tienen que tener en cuenta, ustedes pueden visitar la página que se está mostrando ahí, el acceso, que está en la página de Ley de Reforma Magisterial. Ustedes van a encontrar información, no solamente el marco normativo actual, sino también los anexos, las declaraciones juradas en Word para que ustedes puedan descargarlos y presentarlos al momento de su inscripción. También debe de revisar el cronograma y los canales de atención que cada UGEL o DRE habilita para que puedan presentar sus documentos, preparar debidamente sus documentos. Recuerden que tienen desde el 3 hasta el 10 de junio, bien, y luego ya van a ingresar su solicitud en la UGEL de destino. Aspectos que deben de tener en cuenta para la reasignación docente. La reasignación siempre es un desplazamiento horizontal, bien, por eso es que el docente se mueve de su mismo cargo geográficamente a otra plaza de las mismas características, manteniendo el mismo nivel, forma, ciclo y modalidad educativa. Ahora, ¿ustedes docentes pueden postular a más de un UGEL? Sí, pueden postular a más de un UGEL. Sin embargo, solamente es válida su primera adjudicación. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, postulé a varias UGELes, el día de hoy en la mañana me adjudiqué y bueno, después empecé a revisar en dónde me he adjudicado información? Bien, ¿usted podría renunciar a esa adjudicación? Sí, aún usted puede renunciar a esa adjudicación, pero aquí le quiero hacer una aclaración que justamente ha salido con esta resolución viceministerial 052. Usted, estimado docente, solo tiene 2 días después de haber sido adjudicado para presentar su renuncia a la adjudicación. Si usted ya ha sido notificado válidamente con su resolución de reasignación, ya no podrá renunciar. Solamente cabe la ejecución de esa reasignación. Ahora, aquí viene, digamos, unas excepciones, ¿no? Anteriormente mencioné que la regla de la resignación es desplazarme de forma horizontal, manteniendo siempre las mismas características de mi plaza de origen con mi plaza de destino. Pero aquí tenemos una excepción, pero esta excepción solamente es para educación básica regular en secundaria y para EVA avanzado. Tenemos 3 situaciones. Si yo, por ejemplo, soy docente actualmente al momento de mi inscripción de educación secundaria en comunicación y me quiero reasignar como docente en educación secundaria en básica regular como inglés. ¿Puedo? Sí puedo, pero para ello yo tengo que inscribirme desde un comienzo, bien, indicándole al comité, quién es que me va a evaluar, que yo deseo reasignarme manteniendo mi mismo nivel, mi misma modalidad, pero a una área curricular diferente. Y para ello también tengo que adjuntar mi título con el cual yo acredito que tengo la formación para poder reasignarme a esa área. La misma fórmula aplica para educación básica avanzada. Ahora, en una figura similar, pero algo más específico, tenemos para educación para el trabajo. Yo, profesor de educación para el trabajo, bien, me inscribo, soy actualmente en la especialidad de computación, pero deseo quizás reasignarme a educación para el trabajo en cosmetología, de repente, bien. Para ello tengo que, igual, al momento de mi inscripción, tengo que señalar
que deseo cambiarme de especialidad, manteniendo en la misma área, como verán, también mantengo el mismo nivel y misma modalidad, y debo de acreditar con mi título o un título técnico, que igual tengo la formación para poder reasignarme a esta especialidad diferente. Ahora, también puede ser que el profesor de innovación pedagógica del nivel primaria se pueda reasignar como profesor de aula manteniendo el mismo nivel educativo. La misma figura aplica para el profesor de innovación pedagógica del nivel secundaria. Se puede reasignar como profesor de área manteniendo el mismo nivel y modalidad educativa. Ahora, aquí viene alguna precisión respecto al momento de la adjudicación. ¿Puedo yo no estar presente al momento de la adjudicación? Sí, puede no estar presente. Por ejemplo, si se ha presentado a la etapa interregional, bien, y le es difícil poder desplazarse de una región a otra, usted puede no presentarse, al momento de la adjudicación, pero para ello puede ir un representante de usted. ¿Cómo es que se debe de presentar mi representante? Con una carta de poder simple. Ahora, todas las acciones que el representante hagan en mi nombre van a tener sus efectos. Si el representante eligió una determinada plaza y luego yo como docente no estoy contento, bueno, recordemos que ese representante actúa en nombre de nosotros y por lo tanto todas las acciones que él realice va a producir sus efectos legales. Bien, aquí tenemos lo que anteriormente le mencionaba respecto del profesor de innovación pedagógica. Ahora, si yo soy un profesor del área de gestión institucional, ¿a partir de cuándo es que va a ser efectiva mi reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar? A partir del 1 de enero del 2025. Pero si yo soy un profesor del área de gestión pedagógica, mi reasignación va a ser eficaz a partir del 1 de marzo del 2025. Ahora, recordemos que el profesor, por ejemplo, que se encuentra designado, bien, el profesor designado no puede postular en el último año, ya sea de su primer periodo como designado o en el último año de sus periodos de ratificación. Esto es algo que tiene que tener en cuenta el profesor que se encuentra en condición de designado. Otra precisión, por ejemplo, en el especialista de educación. ¿Qué pasa si yo soy un especialista de educación, por ejemplo, de una UGEL en comunicación? ¿Me puedo reasignar como especialista de educación en otra UGEL para, por ejemplo, nivel primaria? No. Como les mencionaba, la única excepción para el cambio en todo caso de área o de especialidad es para el cargo de profesor en educación secundaria y en EVA avanzado. El especialista de el especialista de educación siempre es en el mismo cargo en el que yo me encuentro designado. Ahora, yo especialista de educación, por ejemplo, de CETRO, de UNADRE, ¿me puedo reasignar como especialista de educación de CETRO en una UGEL? No. La reasignación en el especialista de educación siempre es en el mismo nivel de IGEL, es decir, de UGEL a UGEL o de DRE a DRE. Ahora, en el especial, por ejemplo, el personal designado, bien nuestros directivos, algunos que se encuentran como directores, pueden reasignarse como subdirectores, no pueden reasignarse como subdirectores. Lo mismo aplica en el caso si yo soy, por ejemplo, directivo del nivel primaria y me deseo reasignar quizás como un directivo del nivel secundaria, no procede porque la reasignación, siempre les vuelvo a repetir, estimados profesores, es en el mismo nivel y modalidad educativa. Ahora, si usted, por ejemplo, desea adjudicarse en una institución educativa de convenio, para ello es necesario que usted, al momento de su adjudicación, cuente con la propuesta de esa institución para que pueda adjudicar en la plaza. En el caso de que usted desee reasignarse a una institución educativa bilingüe o una plaza bilingüe, recuerde que debe de acreditar también el nivel de dominio de la lengua originaria y además está inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Bien, estimados profesores, si ustedes desean tener mayor información respecto del proceso de reasignación, aquí tienen la página que pueden visitar: www.minedu.gov.p/reasignación
reforma-medio magisterial/reasignación.php. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Quedo atenta, Edu, a las consultas. Muchísimas gracias, Melissa. Ha sido importante conocer cuáles son los requisitos, así también como las prohibiciones, los plazos, estas diferencias que hay entre las causales, que ha sido un poco lo que inicialmente explicó, y el desarrollo de las dos que hemos ahondado el día de hoy, por interés personal y unidad familiar. Vamos a empezar con las preguntas que han planteado algunos participantes ya a esta transmisión. La primera de ellas menciona: ¿dónde me puedo inscribir para la reasignación docente? Esa es la primera pregunta que tenemos para usted. Bien, Edu, gracias. Bien, profesores, usted tiene que elegir a qué UGEL de destino quiere ir y es en esta UGEL donde debe presentar su inscripción. Debe de revisar dónde tiene la mayor cantidad de plazas, donde usted también, por ejemplo, se encuentra de mayor fácil acceso. Ustedes, situaciones que tienen que tener en cuenta para que puedan elegir a qué UGEL desean presentarse. De acuerdo, entonces a estar atentos a toda la información que seguramente saldrá también en los medios de cada UGEL. ¿Los docentes encargados de dirección se pueden reasignar? A ver, sí, el personal encargado, bien, sí participa del proceso de reasignación, pero aquí viene una precisión. El personal encargado, al igual que el personal destacado, participan en condición de titular de su plaza. ¿Y qué me quiere decir, señorita Melissa, con condición de titular de mi plaza? Es decir, en la plaza en que se encontraba como docente antes de asumir la encargatura o el destaque. Entonces, esos 2 años que te piden como requisito tienen que ser en esa plaza. Muy bien, y vamos a hacer énfasis, Melissa, en la fecha para la publicación final de plazas, porque ahora mismo las UGELes están validando las plazas. ¿Cuál es esta fecha que los docentes deben ingresar justamente a la página que usted ha presentado de la reforma magisterial para que conozcan la disponibilidad de las plazas en todo el territorio nacional? ¿Qué fecha estamos hablando? Bien, el día 3 de junio, lunes 3 de junio, es la fecha clave. Inicia el proceso de reasignación, no solamente se da la publicación de plazas a través del Ministerio de Educación, sino también inicia el proceso de inscripción en cada IGEL. Muy bien, y podemos repetir esta fecha de inscripción también para que el maestro, las maestras que están conectados tomen nota porque son importantes para el proceso. El lunes 3 de junio. De acuerdo, es la publicación final, pero las inscripciones, El ¿desde lunes 3 cuándo? de junio. También, muy bien, Sí. entonces a tener en cuenta, por favor, el inicio 3 de junio también. ¿Un docente con licencia puede presentarse a un proceso de reasignación? Aquí hay que determinar algo. La norma establece que el docente que se encuentra de licencia sin goce no participa del proceso de reasignación. De acuerdo, entonces si es una licencia sin goce, no puede ser una prohibición para Así el es. proceso. Un docente recién designado en una plaza directiva, eh, ¿puede este docente tener en cuenta que la plaza puede solicitar reasignarse? Un docente recientemente designado en una plaza directiva, ¿puede Mm, reasignarse? Bien, Edu, gracias y gracias por esa consulta porque justamente permite aclarar un punto más sobre el personal designado. Hace un momento mencioné de que el personal designado que se encuentra en el último año de su primer periodo o su periodo de ratificación no se reasigna, pero previo a ello, el personal designado tiene que acreditar igual los mismos 2 años de, de trabajo efectivo, bien, en la plaza en la que se encuentra. En este caso, si recientemente está designado y su designación ya entró en vigencia, es en esa plaza, porque él se va a presentar a la reasignación como personal directivo designado, es en esa plaza donde tiene que acreditar los 2 años. De acuerdo a lo como indica, perdón, Edu, no, de acuerdo a la consulta tal y cual como se ha formulado, no aplicaría todavía para poder reasignarse en ese cargo. De acuerdo, la norma indica 3 años de nombrado, pero si trabajo en zona rural no es de 2 años cumplidos como nombrada. ¿Qué podemos comentar? No, aplica la misma regla para todos los docentes, son mínimo 3 años de nombramiento. No hay ninguna excepción si es que yo vengo de una institución rural que me vayan a menorar el tiempo, no. Los requisitos son iguales para todos los docentes, sea de zona rural o urbana. Digamos, el punto o el reconocimiento que se les puede dar
está en los puntajes que se otorga al momento de la evaluación del postulante. Habiendo tenido ya demostrado los 3 años Exacto. claro, de labor. Eso también aplica para los docentes recientemente ingresados a la carrera pública magisterial, que han iniciado sus labores ahora en marzo, tampoco podrían ser parte de este proceso. ¿Un especialista designado puede solicitar reasignación en plaza docente? No, justamente aplica lo que señalaba hace un momento, ¿no? La reasignación siempre es en el cargo en el que yo me encuentro al momento de postular. Si yo actualmente soy un especialista designado, bien, yo me inscribo al proceso en ese cargo, en el cargo de especialista de educación. De acuerdo. Respecto a la reasignación por unidad familiar, que es una de las dos causales que estamos ahondando el día de hoy, de las 5 causales que usted ha explicado existen, el formato para acreditar el vínculo familiar directo es el anexo número 7 dentro de todos los formatos que tenemos. Sí, es justamente lo que tenemos publicado en la página de la ley de reforma. Ahí están los anexos, las declaraciones juradas, cada anexo identificado como para cada requisito. Muy bien, doctor, usted explicó en su exposición que los docentes interesados pueden postular las veces que quieran al proceso, vale la primera adjudicación, también lo especificó, pero pueden presentarse a UGELes de distintas regiones. Sí, aunque pueden presentarse a todas las UGELes a nivel nacional, pero siempre va a ser válida la primera adjudicación, porque yo me podría presentar a todas las UGELes de mi región, por ejemplo, y estaría en la etapa regional. Ahora yo me podría presentar a todas las regiones a un UGEL, sí, sería en la etapa interregional, pero hay que tener en claro que la reasignación va también por determinadas causales, ¿no? En algunas podré acreditar unidad familiar y en otras interés personal, pero siempre tengo que acreditar los requisitos y tener en cuenta que donde me voy a adjudicar primero es lo que se va a considerar. De acuerdo, entonces, los años de contrato hay que especificarlo porque parece que hay dudas todavía. Los años de contrato reconocidos con resoluciones cuentan para los años de servicio para la reasignación. No, no se considera el tiempo como contratado, es solamente todo el tiempo que se tiene como nombrado eh, del docente. De acuerdo. Si actualmente una docente se encuentra en jornada escolar completa, puede reasignarse a una GER, a una jornada escolar regular. Sí, no es una no es algo, digamos, que impida, ¿no? Mientras que mantenga las otras características, sí podría. De acuerdo. Un docente de IP puede reasignarse como profesor de aula. Un profesor de innovación pedagógica del nivel primaria sí se puede reasignar como docente de aula. De acuerdo. Aquí tenemos la siguiente consulta. Este año, comenta la docente, me encuentro con destaque en otra institución educativa. ¿Puedo presentarme a la reasignación? Sí puede, profesora, pero tiene que acreditar los 2 años que había mencionado como requisito en la plaza que estuvo antes de asumir el destaque. De acuerdo. Y también tenemos la siguiente pregunta. Una maestra nos dice que ella es de educación primaria, pero actualmente trabaja en inicial. ¿Se puede presentar al nivel que laboro? Sí, la reasignación es, como vuelvo a repetir, siempre en el mismo cargo en el que yo me encuentro al momento de postular. Si yo soy una profesora ya nombrada en el nivel inicial, ese es el que me corresponde para poder reasignarme. En la reasignación, siempre cuando un docente cambie de nivel o de modalidad, la reasignación va a ser nula. Solamente está permitida las excepciones que mencioné en básica regular y en básica avanzado, en secundaria y en EVA. De acuerdo. ¿Un director designado en educación básica regular puede reasignarse como director de EVA? No, justamente es lo que mencionaba, ¿no? Siempre manteniendo la misma modalidad educativa. Aquí hay una información bastante, hay una pregunta bastante recurrente el día de hoy. Si se postula la misma UGEL, ¿se necesita sacar el informe escalafonario? Varios han preguntado este tema. ¿Qué podemos responder? Bien, gracias Edu, gracias también a la profesora que ha formulado la pregunta, porque aquí también permite hacer una precisión. Si yo soy un postulante de mi misma UGEL, es decir, mi UGEL de origen y mi UGEL de destino va a ser la misma, no tengo que presentar mi informe escalafonario de reasignación. ¿Por qué?
ya esta es una función o es una actividad que el mismo comité va a realizar. El comité va a solicitarle a la oficina de escalafón el informe escalafonario. Solo si yo me presento a una UGEL distinta de mi región o a una UGEL de otra región, debo yo de llevar mi informe escalafonario. De acuerdo, tenemos aquí la solicitud de un participante que piden considerar los siguientes términos. ¿Es inscripción o presentación de documentos? Ambos términos son distintos. ¿Qué podemos comentar? Bueno, es la presentación del documento a través de mesa de partes, lo que significa justamente el que el comité o el responsable pueda hacer la inscripción del docente dentro de una plataforma. El proceso de reasignación es un proceso completamente sistematizado que se lleva a través de una plataforma desde su inicio hasta su fin. Es decir, desde el momento en que el docente ingresa, bueno, presenta su documento por mesa de parte, pero la UGEL como tal va a llevar esos documentos a un sistema, va a inscribirlo, va a registrarlo hasta el momento final que se da la emisión de la resolución. De acuerdo, un docente de aula unidocente puede reasignarse como coordinador de PRONEI. Un docente de aula es un profesor de 30 horas, ya un coordinador de PRONUI. Aquí la jornada laboral es diferente. Entonces, la reasignación significa mantener siempre la misma jornada laboral. De acuerdo. ¿La presentación de documentos es personal o puede algún familiar, otra persona hacerse cargo de esto? Puede presentarlo. Sí, podría hacerlo otra persona la presentación de documentos, pero siempre tener claro que la persona a la cual yo delego y realiza las actividades y mi representación, actúa en ello, ¿no? Todos los actos que realice van a tener efectos legales para mí. De acuerdo. ¿Y un director designado que este año será evaluado puede reasignarse? No, porque justamente entiendo de que se encuentra en su último año de ratificación. Entonces, como mencionaba hace un momento, ¿no? El personal designado en su último año no se puede reasignar, justamente porque se encuentra en proceso de evaluación. De acuerdo, tenemos la siguiente pregunta. Muchísimas gracias a los maestros, a las maestras que se están conectando a esta transmisión en la que estamos conociendo cómo se desarrollará el proceso de reasignación docente en su convocatoria 2024. En la siguiente pregunta tenemos, a ver, vamos a leer. Un docente de comunicación de secundaria, EBR, puede reasignarse en comunicación avanzada. No podría, estimado Edu. La excepcionalidad que se mencionó hace un momento aplica siempre dentro del mismo nivel y modalidad. Por ejemplo, yo me puedo cambiar de área, pero manteniendo el mismo nivel y modalidad. En este caso, la consulta que formula significa cambiar de modalidad educativa. De acuerdo. Me voy a permitir, Melissa, responder esa pregunta, porque ya en la exposición usted lo ha dejado claro y en las respuestas también, pero lo han vuelto a plantear. ¿Cuándo darán la información las UGELes para las inscripciones? Tengan en cuenta, maestros, estas fechas. Hay que anotarlas, por favor, porque si están interesados en postular, deben considerar agendarlas inmediatamente. El 3 de junio, el lunes, se publican finalmente las plazas que han sido previamente validadas y quedan aptas para el proceso de reasignación docente. Es decir, a estar atentos, el día lunes 3 de junio se hará la publicación final de plazas para el proceso de reasignación y el proceso de inscripción va del 3 de junio al 10 de junio. De acuerdo, del 3 al 10 ustedes podrán realizar esta inscripción, postulación para ser parte del proceso de postulación de la reasignación docente. Tenemos la siguiente situación, doctora Melissa. Soy docente de 30 horas desde hace 4 años. Soy director por oficio. ¿Puedo reasignarme a una plaza por 40 horas? Entiendo que ahí lo que quiso decir es que es un director con encargatura de funciones. Entonces, él es un docente, su jornada es de 30 horas. Como vuelvo a señalar, estimados profesores, la reasignación implica mantener la misma jornada laboral. Si es de 30, solo podría reasignarme a una plaza de 30. En este caso, no podría yo reasignarme a una plaza de 40 horas.
Muchísimas gracias a todos los maestros que se han conectado a esta hora de la noche ya, a la transmisión que se está haciendo a través de la página del Facebook del Ministerio de Educación, como es el caso de Marilú Maribel Curasi Mendoza, que ha dejado la siguiente pregunta. Profesora Marilú, muchísimas gracias por conectarse. ¿Cómo acredito los 3 años? Qué buena pregunta. ¿Cómo se acreditan los 3 años para postular? Bien, gracias, profesora Marilu, por esta pregunta. Los 3 años lo acredito con el informe escalafonario de reasignación. Por eso es que hacía mención y una precisión respecto de que cuando ustedes soliciten la información en su FEL de origen, tiene que ser el formato del informe escalafonario de reasignación por interés personal y unidad familiar, porque este documento contiene la información necesaria para que el comité pueda revisar, no solamente para la acreditación de requisitos, sino también para la evaluación de los criterios. Bien, Elmer Cabrera Mejía, profesor, muchísimas gracias también por conectarse, atentos a la información que DITEN ha compartido el día de hoy. Elmer Cabrera Mejía nos hace la siguiente pregunta. Si solicito información escalafonaria, ¿me presento a otro UGEL de mi misma región? Perdón, vamos a dar reforma un poco a lo que se ha querido preguntar. Solicito informe escalafonario si me presento a otra UGEL de la misma región. Ya lo he mencionado previamente, pero ¿qué le podemos decir a Elmer ahora? Si me presento a otra UGEL de mi misma región, yo debo ir con mi informe escalafonario. Solo si se trata de mi misma UGEL, por ejemplo, yo laboro actualmente en la UGEL Chumbivilcas y deseo reasignarme en una institución de la misma UGEL Chumbivilcas, ahí sí no presento mi informe escalafonario. Pero, por ejemplo, si yo de la UGEL Chumbivilcas deseo reasignarme a la UGEL Cusco o quizás a una UGEL de otra región, ahí sí debo ir con mi informe escalafonario. De acuerdo, entonces a tomar en cuenta estas consideraciones, la siguiente pregunta la plantea Omar Fernando Villaverde Guamaní. El profesor nos comenta, si el último año de servicio como nombrado estoy designado a cargo directivo, ¿me puedo reasignar a una plaza como cargo directivo o necesariamente tengo que cumplir 2 años de servicio? Si actualmente se encuentra como designado nuestro profesor y recién ha asumido esa designación, tiene que esperar a cumplir 2 años para poder reasignarse porque ese es el cargo que actualmente tiene y donde tiene que acreditar el requisito. De acuerdo, doctora, si bien es cierto, la pandemia ya acabó, Janet Altamirano, una maestra conectada a esta transmisión, nos pregunta, ¿el proceso de inscripción será virtual? No, actualmente ya casi todas las, por no decir todas las UGELs a nivel nacional y la DRE ya implementan sus procesos de manera presencial. Sí, de acuerdo. Hay alguna situación extraordinaria seguramente, pero ahora ya todo es presencial. Esperemos, Janet Altamirano, haber respondido tu pregunta con esta intervención. César Dalmiro nos hace la siguiente pregunta. Él nos dice, yo estoy en mi segundo periodo de designación como directivo y este es mi segundo año de reasignado. ¿Cuándo podré reasignarme nuevamente? Cuando acredite los requisitos para la causal que decida invocar. Por ejemplo, si recién, digamos, ha tenido vigencia su reasignación, bien, tiene que esperar a cumplir los 2 años en esa plaza donde se ha designado para que pueda poder reasignarse por esas causales que estemos señalando en este momento. De acuerdo. Hemos hablado hoy de la reasignación por unidad familiar, que es el nombre correcto. Cintia San nos pide si por favor podemos precisar cuáles son los requisitos para postular a la reasignación por esta causal. A ver, los requisitos para la reasignación por unidad familiar son: primero tengo que acreditar los 3 años de nombramiento, luego tener 2 años de labor efectiva, ya sea de forma continua o acumulativa. Estos dos requisitos voy a acreditarlo con el tercer requisito, que es justamente la presentación del informe escalafonario, haciendo la aclaración sobre si me presento a mi mismo UGEL, no la presento. Luego viene el siguiente requisito, que es el anexo número 2, la declaración jurada. Luego ya tenemos los requisitos que son propiamente de la unidad familiar. Es decir, debo de acreditar con el documento
como tal para acreditar el vínculo familiar, ya sea con mi cónyuge, con hijos menores de edad, con mis padres. Yo debo de revisar bien o ver con cuál de estos familiares deseo realizar la unidad familiar y de acuerdo a ello presento el requisito. Una vez que tengo este requisito con el cual acredito el vínculo familiar, presento 2 declaraciones juradas adicionales. Una que es de mi familiar directo, donde va a llenar que justamente tiene un lugar de residencia en la UGEL de destino, y la otra es una declaración jurada por parte del postulante. Hay que tener en cuenta que depende mucho de la situación particular que lo motiva a postular a la reasignación por unidad familiar, es lo que nos ha dicho ahora la doctora Melissa Lozada. Mariela Guadalupe Arancibia Lozano, gracias por tu pregunta, Mariela. Ella nos dice, necesito comprender por qué se considera la ruralidad solo a partir del año 2014. Esa es la pregunta que nos plantea Mariela. ¿Qué le podemos responder? Gracias, estimada profesora Marilena. A ver, el puntaje solamente se otorga desde el 2014 porque el documento con el cual se acredita o verifica el comité son los padrones que emite el Ministerio de Educación. Y estos padrones se vienen publicando todos los años justamente desde el 2014. Entonces, ese es el motivo por el cual se otorga desde este año. De acuerdo, y tengan en cuenta de que es un marco normativo independiente al marco normativo de la reasignación, ¿de acuerdo? Es decir, la publicación inclusive involucra a otros sectores. Los padrones, la publicación de los padrones, quiero decir, de instituciones educativas, es importante que lo sepamos. Bueno, doctora, ya no hay más preguntas. ¿Qué precisiones podemos compartir con los maestros respecto a este proceso? El 3 de junio, ya a la vuelta de la esquina, tenemos la publicación final de casi 60.000 plazas que estarían a disposición para este proceso. Sí, Edu, muchas gracias también a los profesores que se unieron justamente para esta transmisión, para conocer más sobre el proceso de reasignación. Como indica Edu, son aproximadamente 60.000 plazas que el día lunes se estará haciendo una publicación final, bien, el día 3 de junio, por eso a marcarlo en su calendario, el día 3 de junio es un día importante. No solamente tenemos publicación de plazas para la reasignación, sino también inicia el proceso de inscripción de los docentes para este proceso de reasignación por las causales de interés personal y unidad familiar. Igual, si tienen algún tipo de dudas o algo, los invito a visitar la página de la reasignación que lo encontrarán en la Ley de Reforma Magisterial. De acuerdo, a tener en cuenta entonces que la inscripción va hasta el 10 de junio. A estar atentos a las redes institucionales, a las páginas web del propio Ministerio de Educación para conocer justamente no solo el cronograma, si ya el lunes las mismas plazas que serían publicadas. Muchísimas gracias a todos los maestros que se conectaron, a todas las maestras que se conectaron de todo el territorio nacional. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Es más, hoy día ya me comencé con llamar, pero ya enviaron los usuarios a los correos para que, ¿sí? Ya, listo. Gracias, Omar. Gracias, Melissa. Un abrazo, terminamos. Listo, gracias. Chao, chao, buenas noches. Chao, chao. Luego. Perú Educa. Ministerio de Educación.